Versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Ahí encontramos este pasaje en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra con este hombre llamado Nicodemo, y en esta tarde quisiéramos centrar la predicación en este pasaje acerca de nacer de nuevo, hermanos. Nacer de nuevo. Y vemos en estos primeros dos versículos de cómo este hombre Nicodemo, que era un hombre, dice aquí mismo la palabra de Dios, que era fariseo, o dice uno de los fariseos. Ellos eran unos hombres religiosos, hermanos, que se caracterizaban por una escrupulosa y celosa manera de observar la ley de Moisés. Eran muy apegados, muy estrictos en cuanto a la ley mosaica, en cuanto a sus preceptos y en cuanto a sus manifestaciones externas. Y seguían la ley, hermanos, la ley de Moisés la seguían celosamente. Esto era lo que era Nicodemo. Dice también que era un principal judío, un hombre sabio, un hombre versado, era un hombre estudiado, y dice que era miembro del concilio judío, miembro del Sanedrín, es decir, que era un principal, perteneciente más que nada a la élite, a las más altas esferas judías, de gran posición, de gran respeto entre el pueblo judío, y también tenía poder en cuanto a los asuntos judíos. Y más adelante también Cristo, hermanos, se dirige a este hombre como maestro de Israel. Este era Nicodemo, hermanos, a grandes rasgos. Y dice la Escritura, en esos dos versículos que leímos, que este hombre reconoció a Jesús, reconoció que Jesús venía de Dios por los milagros que él hacía, por las señales que él hacía, hermanos, por las señales que él sabía y que él había visto. No sé cuánto tiempo habrá pasado en que los judíos habían visto algún otro milagro que no fuera de Jesús. Pero este hombre, como letrado, como versado que era, sabía que solamente por mano de Dios se podían hacer estas señales. Y él, como judío, como principal, lo sabía. Y es por eso que le dice en el versículo 2, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, dice el versículo 2. Y tal vez este hombre Nicodemo, hermanos, esperaba una respuesta igual del Señor. Parecía que los estuviera halagando a Dios, pareciera que le estuviera diciendo algo bueno al Señor, y en verdad sí lo hacía. Tal vez la respuesta que él esperaba de parte del Señor era un saludo igual, tal vez un gracias Nicodemo, o un gracias maestro, como lo era él, o algo de parte del Señor. Mas sin embargo la respuesta de Jesús fue sin rodeos, y prácticamente le atacó a este hombre Nicodemo. ¿Sí? Dice el versículo 3: respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa fue la respuesta inmediata al halago que le había dado Nicodemo, al halago que le había hecho este principal judío que había venido de noche a Jesús. Y prácticamente, hermanos, el Señor le dijo: no importa lo que tú seas, no importa todo lo que tú sepas en cuanto a la ley, no importa el poder que tú tengas en ese momento como principal judío que era. Le dice: es necesario nacer de nuevo. Este hombre era grande entre los judíos. Y a veces, hermanos, el mundo que nos rodea, el mundo que no conoce a Dios, el mundo que no conoce a Cristo,
Así piensa, hermanos. Piensa como Nicodemo. O así pensamos nosotros en algún tiempo. Pensamos que solo basta comportarnos bien. Pensamos o meditamos en nuestra mente y decimos, es que yo no hago nada malo. Yo no hago mal a nadie. Yo me llevo bien con mis vecinos. Yo me llevo bien con los compañeros de trabajo. Voy a la iglesia una vez todos los domingos, cualquiera que ésta sea. Y a veces pensamos, hermanos, que con eso basta, que con eso agradamos a Dios. Y era el pensamiento que tenía Nicodemo, y era el pensamiento que tenían muchos de los hombres. También el joven rico de allá de Mateo 19, si usted recuerda, también pensaba más o menos de esta manera. Y es por eso que el Señor Jesús le da esta respuesta, una respuesta directa hacia él, a pesar de que él era maestro, a pesar de que era judío, a pesar de que él pensaba que con lo que él creía, con lo que él hacía, con lo que él había labrado a través de su vida, porque seguramente este era un hombre maduro, ya era suficiente, con eso Dios estaba satisfecho. Pero Cristo le dice, es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Y es lo que el Señor Jesús, si estuviera delante de las personas que han escuchado la palabra de Dios, de las personas que ya han recibido el plan de salvación, que piensan de esta manera, el Señor Jesús les diría lo mismo, es necesario nacer de nuevo. Y parecía, hermanos, que estos dos hombres, Cristo y Nicodemo, hablaban idiomas distintos, porque mire lo que dice del 3 al 5 de ese capítulo. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice el 5, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? ¿Cómo siendo este hombre maestro de Israel no entendía estas cosas? Porque simple y sencillamente, hermanos, lo que Jesús estaba hablando era algo celestial, algo espiritual, algo que venía de arriba. Ahí mismo en el versículo 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, ¿sí? Nicodemo estaba pensando en un nacimiento físico, de cómo nacen los niños hoy en día, y en aquel día también, ¿verdad? Pero él estaba pensando en eso, de que cómo él podía volver a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Y el Señor realmente lo que estaba hablando era de algo espiritual, un nuevo nacimiento, y le dice del agua y del Espíritu, ¿sí? Nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y dice el versículo del 5 al 7, perdón, del 7, dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo no podía entender eso, hermanos. Esto solamente es posible por el poder de nuestro Dios. Ahí mismo dice Juan 3:16, un versículo que todos no sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Esto era posible, hermanos, solamente por el poder de Dios, solamente, hermanos, por la fe en Cristo Jesús. Dice el 17 de ese capítulo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Un nuevo nacimiento, hermanos, es posible solamente por el poder de Dios, es posible solamente por la fe en Cristo Jesús. Y dice Hechos 4:12, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos, sino solo en Cristo Jesús. Al decir, hermanos, el Señor, nacer del agua, está haciendo referencia al bautismo, cosa que a Nicodemo, hermanos, nuevamente le creaba confusión en su mente. Nuevamente no entendía las palabras del Señor al decirle a Cristo esto, porque el agua, hermanos, hace referencia a la purificación, a purificarse, y según los judíos, la práctica que ellos tenían, sobre todo cuando ellos convertían a una persona al judaísmo, a lo que conocemos como un prosélito, le practicaban la circuncisión, el sacrificio y la purificación, el bautismo. Entonces, hermanos, eso es lo que Nicodemo sabía, eso es lo que Nicodemo había estudiado y lo que creía, él como maestro de Israel, él como principal judío. Entonces, la sola insinuación de Cristo hacia este importante miembro del concilio judío a tener que bautizarse, por decirlo de alguna manera, de nuevo, era inconcebible en su mente, porque nuevamente él estaba pensando de una manera terrenal y no entendía lo que quería decir, es decir, el bautismo que viene de arriba, del cielo, mandado por Cristo. Él no entendía, hermanos, que tenía que empezar de cero, que él ya había labrado un camino, un prestigio delante de su nación, delante de sus hermanos, hasta llegar a ser él lo que era en ese momento. Entonces él le creaba confusión en su mente todo esto que el Señor le estaba diciendo. Y esto mismo pasa en nuestros días, hermanos, con las personas, porque a veces ellos en el lugar donde viven, en su colonia, se han labrado un prestigio. En su trabajo los conocen como alguien que es de cierta manera, en su forma de vivir. Dentro de su familia lo conocen por cómo es él, por los estudios que haya tenido. Pero nuevamente el Señor, si estuviera frente de ellos, le dice: no importa lo que tú seas, no importa cuánto hayas estudiado, no importa cuánto dinero hayas tenido, no importa todo lo que hayas hecho, es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Y esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a este hombre, Nicodemo. El bautismo, hermanos, principalmente es un mandamiento de Dios. Esto lo sabemos de memoria. Mateo 18 al 19. Es una cita que nosotros, cuando evangelizamos, conocemos de memoria, y donde vemos que es el mandamiento del Señor. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Marcos 16 refiere lo mismo. También, hermanos, sabemos que el bautismo es para salvación. Dice Pedro ahí en su primera predicación, en Hechos 2:47, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el 38 dice: pero les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. ¿Sí? El bautismo, hermanos, es para perdón de pecados. Primera de Pedro 3:21, también el apóstol Pedro dice: el bautismo que ahora nos salva, ¿verdad? Es necesario, hermanos, nacer del agua y nacer del Espíritu. ¿Sí? Y esto es lo que deben saber las personas, esto es lo que debe saber el mundo, que no importa todo lo que ellos sean, todo lo que hayan hecho, es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Y dice también en Gálatas 3:27 el apóstol Pablo, que cuando nosotros nos bautizamos somos revestidos de Cristo.
Esto lo dice Pablo en Gálatas 3, 27 al 29. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois de Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, somos revestidos de Cristo y por consiguiente pertenecemos a Cristo. Y el mismo Pablo en Romanos 6:3, hermanos, dice también que cuando nosotros somos bautizados andamos en vida nueva, ¿sí? Esto es nacer de nuevo, hermanos. Y dice el Señor del agua y del Espíritu. Significa, hermanos, que el poder que iba a cambiar a Nicodemo era ni más ni menos que el poder del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos, hermanos, que ese don es el que Dios nos da cuando nos bautizamos. Ahí mismo en Hechos 2:38 lo podemos ver. Y en Hechos 5:32 nos dice cuándo recibimos ese don. Hechos 5:32. Dice la palabra de Dios, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, dice, ¿a quiénes? A los que le obedecen, ¿sí? Déjame decirle a las personas que han recibido el estudio, que han recibido el plan de salvación, que a veces nosotros sabemos lo que hablamos, sabemos lo que nuestros padres nos han enseñado. Mas Cristo es el que vino de arriba y es el que nos enseña todas las cosas que el Padre quiere que nosotros hagamos. Y eso es lo que nosotros debemos de enseñar a las personas, ¿sí? Que no importa todo lo que ellos sean, necesitan nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Esto es lo que el Señor Jesús le dijo a este hombre Nicodemo, a este principal que había venido de noche hacia él, ¿sí? Él, a pesar de ser lo que era, necesitaba nacer de nuevo. Y esto le creaba mucha confusión en su mente, empezar de cero. Para esto, hermanos, es necesario que las personas volteen a ver a Cristo. Vuélvase al Evangelio de Juan, capítulo 3, donde estábamos en un principio, pero ahora vamos a ver el versículo del 13 al 15. Dice el Señor Jesús a este hombre, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego dice el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario, hermanos, que las personas volteen a ver a Cristo, la fe en Cristo Jesús. Y Él usa, hermanos, este pasaje en la vida del pueblo de Israel, hablando de la serpiente de bronce que encontramos en el libro de Números. Acompáñenme al Antiguo Testamento, al libro de Números, capítulo 21, del 4 en adelante, donde encontramos este pasaje que es figura de lo que a Cristo le había de pasar. Y es el pasaje que estaba utilizando el Señor para ilustrar a Nicodemo. Dice el 21:4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo en contra de Dios y contra Moisés. Ahí está el pecado del pueblo de Israel, hermanos. Y luego dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hablando del maná, hermanos, dice el 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y luego dice el 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Ahí el pueblo reconoce, hermanos, que ha pecado. Dice, contra Jehová y contra ti. Y luego le dicen a Moisés, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés
oró al pueblo y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Sí? Ese es el pasaje que el Señor Jesucristo está utilizando con Nicodemo, hermanos, para hacerle ver que las personas necesitan voltear a ver la cruz de Cristo. Dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así iba a ser necesario que el Señor Jesús fuera levantado también para perdón de los pecados. El pueblo, hermanos, reconoce su pecado, clama a Dios por medio de Moisés, y Jehová Dios pone a esa serpiente, y solamente lo que tenía que hacer el pueblo era mirar la serpiente y vivía. Ellos tenían que hacer esa parte, hermanos. Tenían que simplemente voltear a ver a la serpiente de bronce y ellos eran salvos. Hoy en día, hermanos, lo que el hombre tiene que ver es la cruz de Cristo. Lo que nosotros debemos de enseñar a las personas es que deben mirar a Cristo, porque es el medio que Dios nos ha dado al mundo para salvación. Y lo dice, hermanos, claramente el versículo 16 de este pasaje. Es donde ahí encontramos este famoso versículo de la Biblia, el versículo, podríamos decir, más conocido de la Biblia, el de Juan 3:16. Es de donde sale esta conversación que el Señor tuvo con Nicodemo, ¿sí? Donde le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, luego dice, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Cristo estaba enseñando a este hombre, que no importara lo que fuera, él tenía que voltear a mirar a Cristo, tenía que voltear a mirar el sacrificio de Cristo, tenía que voltear a ver la cruz de Cristo. Y a la verdad, hermanos, este pasaje encierra muchas verdades. Una de ellas es la manera que Dios amó al mundo, ¿sí? Dando a su Hijo, alguien que no escatimó a su único Hijo, a su propio Hijo, por usted y por mí. Y no solamente por nosotros estamos aquí, sino por todo el mundo, ¿sí? Dice por ahí Pablo a los Romanos que Dios lo puso como, la primera carta de Juan, que Dios puso como propiciación a Cristo, no solamente por nosotros, sino dice por los pecados de todo el mundo, ¿sí? Para que nosotros, creyendo y obedeciendo, hermanos, tengamos vida eterna. Ahora bien, hermanos, otra de las verdades que dice este versículo, y que casi nunca hablamos de ella, solo nos centramos en creer y obedecerle, y en la vida eterna que dice este versículo, también dice que si nos podemos perder, si las personas no miran a Cristo, no volteen a Cristo, se puede perder. Por eso dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿sí? Mas tenga la vida eterna. Pero casi nunca nos centramos en esa pequeña partecita. Debemos de predicar la palabra de Dios, hermanos, y las personas que han escuchado la palabra de Dios deben tener muy en cuenta todo eso. La fe, hermanos, obviamente se demuestra con la obediencia. Decía nuestro hermano que la fe sola no nos sirve de nada, y que al igual que el amor y que muchas cosas se demuestra mediante la obediencia. Y la forma de obedecer, hermanos, simple es decir, una de las muestras de obediencia al Señor Jesús es el bautismo, ¿sí? Es el bautismo. Que más adelante, al morir el Señor y resucitar, iba a dar este mandamiento a sus apóstoles, ¿sí? Por eso Cristo le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu.
Más adelante, hermanos, el Señor iba a morir. El Señor iba a morir crucificado. Aquí todavía estaba con vida, estaba con Nicodemo, todavía estaba dentro de su ministerio. Más adelante, hermanos, como todos sabemos, el Señor iba a morir crucificado. Y de Nicodemo, hermanos, estoy convencido de que él recordaría todas las palabras que Cristo le enseñó en aquella noche. En aquella noche que él tuvo ese encuentro con el Señor. ¿Por qué decimos esto? Bueno, solamente aparece 2 veces más en el Evangelio de Juan este hombre llamado Nicodemo, y nada más en este Evangelio aparece. Una de ellas lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, del 40 al 52. Juan 7, desde el 40 dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Estaban hablando de Cristo, hermanos. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, de donde pertenecía Nicodemo, dice, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Dice, entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Notes esta pregunta. Y luego dice el 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, porque creían a Cristo. Y luego dice el 50, aquí es donde aparece Nicodemo, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, es decir, de los fariseos, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a hombres si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces estos hombres se enojaron con Nicodemo y le respondieron y le dijeron: ¿eres tú también de Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Aquí encontramos a Nicodemo, hermanos, defendiendo al Señor de sus compañeros fariseos, en esta ocasión que le querían prender. Ahí sale Nicodemo en cierta manera, de alguna manera tibia, de alguna manera no muy firme, a defender al Señor Jesús. Sin lugar a duda, hermanos, las palabras de Cristo habían hecho mella en este hombre, en este principal fariseo, y es por eso que él alza la voz, poniéndose en contra de sus compañeros para defender al Señor. La otra aparición de Nicodemo, hermanos, la encontramos después de la muerte de Cristo. Esto es en el capítulo 19, versículos 38 al 42. En esta ocasión, hermanos, encontramos junto a Nicodemo a otro discípulo de Cristo, a otro discípulo secreto de Cristo, podríamos decir, a este hombre que se llamaba José de Arimatea, que también en cierta manera estaba o visitaba a Cristo de manera secreta. Y dice el 38 del 19, después de todo esto, aquí es cuando Jesús iba a ser sepultado, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por medio de los judíos, rogó a Pilato, aquí vemos nuevamente a Nicodemo intercediendo por el Señor, que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos
como especies aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por la causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Cristo. Aquí tenemos nuevamente a Nicodemo, hermanos, pero ya no ocultándose a la vista de sus compañeros judíos que crucificaron a Cristo, sino ya de una manera más abierta hacia el Señor. Y aquí es donde vemos a este hombre que aquellas palabras que el Señor le había dado hacia él habían hecho mella en su corazón. De Nicodemo creo yo que no se sabe más, hermanos, pero estoy seguro que esas palabras de Cristo realmente repercutieron en su vida, ¿sí? Y él seguramente tuvo que hacer a un lado todo lo que él era, todo lo que él había labrado, todo lo que él había conseguido de manera terrenal, según sus pensamientos terrenales, para dar paso a lo espiritual, a lo que Cristo le había enseñado, el nacer de nuevo, el nacer del Espíritu. Y es lo mismo, hermanos, que Cristo está diciendo a las personas hoy en día, que no importa lo que sean, que es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu. Para concluir, hermanos, solamente hay que enseñarles a las personas que para esto solo es posible mediante el poder de Dios y por la fe en Cristo Jesús. Y que no obstante, ese nuevo nacimiento no se da hasta que la persona tome la decisión de creer en Cristo y de confesar su fe en Cristo. Y esto solamente se da, hermanos, con el bautismo, ¿sí? El bautismo es un acto de obediencia donde hacemos a un lado todos nuestros prejuicios, todas nuestras vergüenzas, para aceptar a Cristo, para aceptar que ahora somos de Él. No basta solamente creer, sino hay que creer y obedecer. Y esto, hermanos, es lo que nosotros debemos de enseñar a las personas. Si hay alguien aquí que ha recibido su palabra, conoce del Evangelio, conoce el plan de salvación, el Señor está diciendo que hay que nacer de nuevo, dejar a un lado todo y volver a empezar, nacer del agua y nacer del Espíritu. Señor les bendiga, hermanos.